Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Un saludo muy especial para todos, hermanos, que el Señor sea guardándoles, bendiciéndoles, sosteniéndoles cada día en sus caminos. También gracias al Señor que nos permite ver un día más de vida, reconociendo que solamente por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad que es nueva cada mañana, que estamos en pie en sus caminos. También gracias al Señor que en esta mañana nos da la libertad de podernos disponer en estos momentos a meditar en su preciosa palabra. Yo los invito, hermanos, para que oremos al Señor y encomendemos este tiempo de estudio de su palabra. Nuestro Padre, te alabamos, te bendecimos, nuestro buen Dios, te damos muchas gracias a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, lejos de ti. No había nada que pudiéramos hacer para cambiar esta terrible condición. Pero tú, Padre, manifestaste ese inmenso amor al enviar a tu Hijo amado a este mundo. Muchas gracias, Señor Jesús, por haber cargado en tu cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa en la cruz, por habernos lavado y limpiado todos nuestros pecados y darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque tú no quedaste en la tumba, porque la muerte no te pudo retener, sino que resucitaste y hoy te contemplamos victorioso, triunfante, sentado a la diestra del Padre. Señor, muchas gracias por la libertad de tener tu palabra en esta mañana. La presentamos delante de ti pidiendo la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú obrando en cada corazón. A ti sea pues honra y gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Una cosa es necesaria. Y vamos a ver una historia que ocurrió en un lugar llamado Betania. Betania, una ciudad ubicada más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Un lugar importante en la palabra. Por ejemplo, en Lucas 24:50 nos dice que fue en las cercanías de Betania donde los discípulos contemplaron al Señor resucitado ascendiendo al cielo. Y también en Betania se encontraba un hogar muy especial, un hogar que era frecuentado por el Señor, un hogar que siempre estaba abierto al Señor. Era el hogar de Marta, de María y de Lázaro. En Juan 11:5 nos dice que el Señor Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Ellos eran amigos amados del Señor Jesucristo, muy especial. La historia la encontramos en Lucas, capítulo 10, versículo 38. Es un pasaje conocido, vamos a leerlo en esta mañana. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces encontramos en este hogar 3 personas. Estaba el Señor Jesucristo, Marta y María. Si notamos el versículo 38 dice que Marta recibió al Señor Jesucristo en su casa. El significado del nombre Marta es señora, ama o dueña. Y su nombre pues hacía honor a su forma de vida. Ella era la anfitriona, ella era la encargada de dar la bienvenida a los invitados, de alistar el agua para lavar los pies del invitado, el aceite para ungirlo, preparar la comida y la bebida. Y el Señor siempre podía sentirse bienvenido en este hogar. Esto era algo que contrastaba con el hogar, si recordamos la historia en Lucas 7 de Simón el fariseo. Este hombre rogó al Señor Jesucristo para que fuera a su casa, pero cuando el Señor llegó a su casa,
ni siquiera le mostró al Señor las normas básicas de cortesía en aquel entonces, que eran dar un beso de bienvenida, llamado el beso de paz, el agua para lavar los pies y el aceite para ungir a la invitada. Pero cuando miramos a Marta, ella cumplía bien sus responsabilidades como anfitriona. Marta se caracterizaba por el servicio. Marta no era una mujer perezosa ni ociosa. Y qué mejor para Marta que recibir al Señor Jesús en su casa y poderle servir. Una mujer de constante movimiento. Pero estaba mal que Marta estuviera ocupada con sus quehaceres preparando la comida. No estaba mal, estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Pero sí había un problema en la vida de Marta, algo que no estaba bien. Y era este énfasis que ella ponía en los quehaceres, en las ocupaciones. Y esto estaba produciendo algo en su vida, algo que, como vemos en la palabra, fue confrontado por el Señor. Y lo vemos en el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada. Esta palabra afán nosotros a veces la utilizamos con el sentido de que se haga algo rápido. Por ejemplo, uno le dice a otra persona: afánese pues. O decimos: ese afán que le pone a las cosas. Pero aquí en la palabra afán significa ansiedad, una preocupación dañina, una angustia. Es como algo que divide, que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Y pensamos en Marta preparando una comida típica de su tiempo. Había que hornear el pan, tostar los granos, preparar las habas, la lenteja, las verduras, las frutas como los higos, las uvas, el queso y la carne que se comía también en ocasiones especiales. Pero esta era una ocasión especial, los estaba visitando el Señor. Todas estas cosas hacían angustiar a Marta. Pero aparte de estar afanada, el Señor le dice que también estaba turbada. O sea que María no solamente estaba agitada, perturbada interiormente, sino que exteriormente se reflejaba su angustia y agitación. Y al estar afanada y turbada, llevó a descargar esta ansiedad ¿ante quién? Pues ante su hermana María. La vio allí sentada a los pies del Señor y ella tan ocupada, llegaba a su mente: no, pero se me va a quemar el pan, el grano, las verduras. Y María allí sentada estaba descargando esta ansiedad en su hermana, pero eso también la llevó a reclamarle al Señor, a quejarse con el Señor, porque no podía aguantar que su hermana la dejara con todos los quehaceres sola, y le pidió al Señor que hablara con su hermana para que le ayudara. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor confrontó directamente a Marta con su problema. Marta debía reconocerlo y seguir el ejemplo ¿de quién? De su hermana María. Creo que esta respuesta dejó fría a Marta, porque ella esperaba otra cosa. ¿Qué esperaba? Pues que el Señor le dijera a María que fuera y la ayudara en la cocina. Pero no fue así. Afanada y turbada. Me imagino a Marta con lágrimas corriendo por su rostro, avergonzada con el Señor. ¿Cómo respondió Marta al Señor? Pues lo vamos a ver más adelante. Las preocupaciones en la vida de Marta lo que hacía era que su mente estuviera distraída, y la causa de esto fue por cumplir con sus responsabilidades, porque había que preparar la comida pues para poder comer. Pero la realidad es que Marta estaba más ocupada en servir al Señor que pasar tiempo con el Señor. Hermanos, ¿tenemos nosotros responsabilidades
ocupaciones para cumplir como Marta? Creo que todos en diferentes niveles tenemos gran variedad de responsabilidades. ¿Cuántos de nosotros antes de esta cuarentena veníamos también con muchas ocupaciones, mucho que hacer, trabajando en la casa, todas las labores domésticas, el cuidado de los niños, madrugando para llevar a los niños al colegio, guiándolos en casa con sus tareas, también el trabajo que muchos tenemos en empresas o otros de forma independiente, también nuestros hijos con sus responsabilidades en el colegio o universidad? Son cosas que hay que hacer, son cosas en las cuales nos debemos ocupar. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y esta debe ser una característica del creyente, que debe estar ocupado en hacer buenas obras. No debe ser una persona ociosa ni alguien que sea un holgazán. Pero ¿será que antes de la cuarentena ya veníamos afanados, turbados, angustiados con nuestras responsabilidades sin tener en cuenta al Señor? Y también pensemos en nuestra responsabilidad en la obra del Señor, de pronto muy ocupados en la obra, pero sin tiempo para estar con el dueño de la obra. Pero hermanos, también, aparte de afanarnos, angustiarnos por las responsabilidades que debemos hacer, también hay otras cosas que nos pueden afanar hoy en día. ¿Como cuáles? Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra del Señor: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ahí en el capítulo 16, el versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel estaba angustiado, estaba afanado. ¿Por qué? Por la bebida y por la comida, después de haber experimentado cómo el Señor con mano poderosa lo liberó del poder de la esclavitud en Egipto. Pero estaban afanados, turbados por la bebida y por la comida. Y en Mateo capítulo 6, versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestir. Hermanos, creo que no somos diferentes al pueblo de Israel. Puede que también esto sea lo que esté causando ansiedad en estos momentos en nuestra vida. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la bebida? Ahí en Mateo 6, el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, para los que no conocen al Señor, su énfasis es solamente lo terrenal, lo material. Pero nosotros podemos confiar en el Señor, en que Él conoce la situación de cada uno en estos momentos y de qué tenemos necesidad. Dice ahí mismo el versículo 26 en Mateo 6:
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, porque valemos mucho más que un ave que siempre tiene su alimento y su alimento. O sea que nos podemos afanar por responsabilidades normales, las que debemos hacer, por necesidades, como le pasaba al pueblo de Israel, pero también podemos afanarnos por el día de mañana. Y eso puede ser lo que ronda nuestra mente. ¿Qué va a pasar después de la cuarentena? Porque las obligaciones no esperan. El arriendo, la cuota de la casa, el pago de los servicios, el predial. O también podemos pensar, ¿será que yo voy a ser el próximo contagiado apenas acabe la cuarentena? Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. También recordamos el pasaje en Santiago 4 que nos dice, no sabéis lo que será mañana. Nosotros no conocemos el día de mañana. Entonces, ¿por qué nos vamos a angustiar por lo que no conocemos? Solo el Señor lo conoce. Y por eso podemos descansar en Él, porque es Él quien lo conoce y quien lo controla. En Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué nos dice el Señor en estos momentos? Mauricio, Carlos, Pedro, Marta, Ángela, afanados y turbados, están con muchas cosas. Y de pronto eso se ha estado reflejando en la forma en que tratamos a los demás, descargando nuestra angustia, ansiedad hacia las demás personas que nos rodean. De pronto hemos perdido el gozo en el servicio al Señor y más bien se ha vuelto una carga. Cuando el pueblo de Israel se angustiaba ante la falta de bebida, de comida, ellos descargaban esa angustia ante quién? Pues murmurando contra Moisés. Murmuraban, se quejaban, se quejaban. Pero allí mismo en Éxodo capítulo 16 dice que Jehová ha oído vuestras murmuraciones. El mismo Señor les dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, que no han sido contra Moisés y Aarón, sino contra Jehová. Y hermanos, cuando usted y yo vivimos de esta forma, afanados, preocupados, angustiados, al igual que el pueblo de Israel en el desierto, le estamos diciendo al Señor, Señor, usted fue capaz de liberarnos de la esclavitud del pecado, pero no es capaz de cuidarnos, ni de darnos la comida y la bebida, ni de controlar nuestro futuro. Mateo capítulo 6, versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí el Señor nos dice también que el afán, la preocupación, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el afán ve el problema. ¿Cuál es el problema? Pues la falta de estatura. O como dicen otras versiones, la falta de vida. Pero no puede solucionarlo.
Marta estaba turbada, afanada, angustiada. Esta angustia la llevaba a ver el problema, hay mucho que hacer, pero no lo resolvía. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Pues pensemos en cómo el Señor ayudó a Marta para vencer el afán y la turbación. Volvemos nuevamente a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Que después de confrontar el Señor a Marta con sus muchas ocupaciones, el Señor la llevó a que cambiara su mirada hacia el Señor, a que su prioridad fuera una sola cosa, que era lo que estaba haciendo ¿quién? María. Dice el versículo 39. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando miramos a María en la palabra, encontramos que, siempre está a los pies del Señor. Y el estar a los pies era una señal de profunda reverencia, una señal de sumisión, de reconocimiento de la autoridad, de disposición a escuchar y obedecer. Y María estaba a los pies del Señor, contemplándole, escuchando su palabra. María no estaba tan ocupada pensando tanto en la comida terrenal, que es importante, sino en la comida que a vida eterna permanece, la cual estaba recibiendo del Señor, su palabra. Una sola cosa es necesaria. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Una cosa buscaba María. Cuando los demás estaban afanados y turbados, ella estaba en comunión con el Señor, disfrutando de su palabra. Juan capítulo 11. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una cosa buscaba María cuando llegó el momento de la prueba, en medio del dolor, en medio de las lágrimas por la muerte de su hermano Lázaro. Ella, al saber que el Señor había llegado, corrió y se postró a los pies del Señor y a él clamó. Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Una cosa buscaba María, cuando había gozo por la bendición de que el Señor había resucitado a su hermano Lázaro, ella estaba a los pies del Señor en adoración, dando lo mejor para el Señor, ungiéndole con un costoso perfume de nardo puro. Sin importar la situación, hermanos, siempre vemos a María yendo a los pies del Señor. Y hasta en la buena parte, que nunca le será quitada, el estar a los pies del Señor. Y de María, hermanos, aprendemos que hay una cosa de la cual debemos ocuparnos, que debe ser prioridad en nuestra vida, que es estar a los pies del Señor. Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en Colosenses capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Necesitamos aprender de María, a ser más como María. En este tiempo de quietud, si estamos ansiosos, afanados, turbados, preocupados como Marta, vamos a los pies del Señor. Hay un pasaje conocido que es Filipenses 4, 6 y 7. Allí el Señor nos dice también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, el Señor nos manda a que no nos angustiemos, no nos afanemos, no nos turbemos por nada. Que se está llegando un pensamiento de angustia en medio de esta cuarentena, llevemos ese pensamiento a los pies del Señor. El Señor nos dice que si obedecemos a esto, a no afanarnos, sino poner esto delante del Señor, sigue diciendo Filipenses que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si obedecemos al Señor, Él promete darnos de su paz, como lo experimentaba María. En el Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Otra versión dice: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de la tierra. Desistid, dice otra versión, y sabed que yo soy Dios. ¿Será que Marta rindió sus afanes, sus turbaciones al Señor? ¿Será que Marta desistió, que rindió su carácter? ¿O será que se endureció y no reconoció el problema ante el Señor? ¿Qué pasó en la vida de Marta? Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Aquí la palabra nos viene narrando de que el Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos en Jerusalén. Lázaro enfermó y Marta y María enviaron a decir al Señor que Lázaro estaba enfermo. Pero el Señor Jesús, narra en el capítulo 11, no fue de inmediato a Betania, sino que se quedó 2 días más en Jerusalén y Lázaro murió. Cuando llegó a Betania, la primera que salió a encontrarle fue Marta. Capítulo 12, versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. En medio de esta tragedia había algo que estaba por encima de cualquier ocupación, cualquier quehacer en la vida de Marta, inclusive la consolación que estaba recibiendo allí de las personas que estaban a su lado. Hay algo que estaba por encima de todo esto, ¿que era qué? Era estar con el Señor. Y vemos a Marta que lo que no estaba haciendo en el pasaje de Lucas 10, escuchando al Señor, centrada en el Señor y no en otra ocupación. El capítulo 12, versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Vemos nuevamente a Marta haciendo que sirviendo, pero ya no la vemos afanada, no la vemos turbada, no está reclamando al Señor que su hermana le ayude,
sino que sirven muchas cosas, pero tiene como centro al Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, también ver ahora a Marta y poder de esta manera ocuparnos en nuestras responsabilidades, poder servir al Señor como vemos ahora a Marta, sean las labores seculares o en la obra del Señor, porque todo lo que hagamos debemos hacerlo en dependencia del Señor, para la gloria del Señor, con la mirada puesta en el Señor. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, versículo 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo creo, hermanos, que este debe ser nuestro deseo, nuestra petición al Señor, que estemos todos los días en su presencia, en comunión con Él, estar a sus pies. Pero también dice el salmista: una cosa he demandado, pero esta buscaré. También es lo que debemos buscar. O sea, no tenemos excusa en este tiempo de cuarentena para no estar a los pies del Señor, hermanos, escuchando su palabra, buscándole a Él en oración y confiando en Él. La realidad, hermanos, es que si este tiempo de quietud no nos lleva a estar a los pies del Señor, a ocuparnos del Señor, a reconocer que una cosa es necesaria, que es estar todos los días a los pies del Señor, con nuestra familia. Ahora que hay tiempo, yo creo que difícilmente lo haremos cuando retomemos todas nuestras ocupaciones. O sea, que no descuidemos ese ejemplo precioso de María, de estar a los pies del Señor. Pero también, si en esta mañana alguien que está escuchando aún no ha entregado su vida al Señor, usted sí debería estar muy preocupado, debería estar muy angustiado, porque usted está en un gran peligro. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para usted que no ha entregado su vida al Señor, si usted muere sin reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, lo que le espera es el juicio de Dios, es una eternidad en el infierno. Pero hoy todavía hay esperanza de salvación. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No espere más, hoy es el día de salvación. Deje su vida de pecado, arrepiéntase, confiese sus pecados al Señor, crea en Jesucristo, quien murió en la cruz por sus pecados, y de esta forma usted no vendrá a condenación, sino que tendrá vida eterna. Hágalo, hermano, en oración sincera, de corazón al Señor, para usted, amigo. No espere más.
Hoy es el momento para que usted llegue a los pies del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor y darle gracias por esta meditación en el día de hoy. Nuestro Padre, te agradecemos por tu preciosa palabra. Señor, al ver la vida de Marta, la vida de María, reconocemos que nos identificamos muchas veces como somos nosotros, afanados, turbados por las cosas que nos rodean, tantas cosas que nos preocupan, que nos afanan, que nos llevan, oh Dios, a pensar que tú ya no cuidas de nosotros, Señor. Perdónanos, oh Padre, y ayúdanos a ser cada día más como María, a que todas esas ansiedades, preocupaciones, las podamos llevar delante de tu presencia, Señor, y darte toda honra y toda gloria a ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo de cuarentena, oh Padre, tú conoces la necesidad por la cual está pasando cada hogar, Señor. Clamamos que tú seas propicio, Señor. También conoces, oh Padre, cuántas personas en este momento están volviendo la mirada en ti, oh Dios. Rogamos para que sea el día de salvación para ellos, oh Padre. Muchas gracias por tu preciosa palabra, bendícela en nuestras vidas y ayúdanos cada día a poderla poner por obra. Dice pues honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, el Señor los guarde y les guíe en esta semana que empieza.